Edición La Trinchera con Cristian Sobrino. Nuestro querido Dávila está de muy merecidas vacaciones y yo estoy haciéndoselas con mucho gusto. Edición del 26 de mayo del 2023. Comienzo de fin de semana largo y viernes de guayabera. Ya saben, el lino fino, porque no tienen que estar, porque sea weekend largo y porque sea feriado, no sirve que tienen que estar todo tirado. Al día de hoy faltan 535 días para elecciones, 3 días para el Memorial Day y 255 días para cerrar el año. Y al día de hoy han transcurrido 193.397 días desde el descubrimiento de Puerto Rico y 529 largos años de historia desde que Puerto Rico comenzó como la colonia más vieja del mundo. Y han sido 25.865 días desde el 25 de julio de 1952, o sea, 70 años y 10 meses desde que comenzamos la etapa del ELA en la historia del coloniaje en Puerto Rico. Y estas son las jornadas de noticias y los titulares del día de hoy. Secretario de Justicia declara guerra a los conservadores y provida en Puerto Rico, pero tranquilo, era meramente su opinión personalísima. Dime y direte y chisme entre accionistas de Luma, mientras que Genera Puerto Rico revela detalles de su fuerza laboral. Arroz con Q en la reorganización del Partido Popular. Liderato anda más perdido con Wade Visco con la reorganización del partido. El FEI obtiene causa en 2 delitos graves contra Mariana Nogales, pero Mariana Nogales dice que este es el caso que le va a acabar la tumba al FEI, mientras que populares piden renuncia para implantar su Gestapo Popularum. Ron DeSantis oficializa que corre para la presidencia y sale a tiros y cañonazos contra la agenda woke y el presidente Trump. Líder de los Oath Keepers, Stuart Rhodes, condenado a 18 años de prisión por conspirar para los eventos del 6 de enero, pero en Puerto Rico amenazan a Tutiplén y nada pasa. Eso y mucho más en la mirilla de hoy. En el panel vamos a tener a Ferdi Ocasio y a Aurelio Alberiz. Bueno, señores, como les dije, Luis Dávila Colón está de vacaciones muy bien merecidas. Estamos aquí, Cristian Sobrino, haciéndole como bateador emergente. Y vamos a tener primero la media hora de costumbre los viernes, de cubierta de las noticias, y entonces a las 12:30 se integra el panel con Ferdinand Ocasio y con Aurelio. Yo creo que la noticia del día de hoy, sin duda alguna, por lo menos lo que hemos estado cubriendo los medios hoy, hemos visto que la garata que desafortunadamente se dio entre el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, y la senadora Joan Rodríguez Bebé, ayer en una vista del Senado sobre un proyecto para, en esencia, requerir que en el caso de menores de edad, cuando una joven vaya a procurar un aborto, tenga que tener por lo menos la firma o el consentimiento de uno de los padres. En el proceso del debate, el secretario Emanueli desafortunadamente perdió la paciencia mientras que daba su alocución e indicó que entendía que no solamente era una mala idea, sino que él adjudicó que la agenda de la senadora Rodríguez Bebé y de las personas de sus escuderos políticos era ponerle cinturones de castidad a todas las mujeres de Puerto Rico y ponerle una capucha blanca para que nadie pueda ver su rostro, como si estuviésemos aquí en Saudi Arabia o en algunos otros países islamistas, donde esconden el rostro de las mujeres con burkas y el resto de su cuerpo, a lo cual obviamente la reacción fue nuclear en términos de la población conservadora y provida de Puerto Rico. Rápido, como es doquier en Puerto Rico, siempre que algo pasa fuera de lugar, la renuncia llueven a tutiplén, se piden a tutiplén. Y el secretario de Justicia emitió unas declaraciones donde aclaró que sus comentarios solamente reflejaban su opinión personal y no reflejaban la posición del Departamento de Justicia o de la Administración. Obviamente esas declaraciones fueron masajeadas por otras partes en nuestro Ejecutivo, por razones obvias, pero más allá de el festín que va a montar el Proyecto Dignidad con este traspié y con el claro asunto que esto levanta, vamos a recordar algo. Mira, cuando yo estuve en el gobierno, yo fui jefe de agencia y yo estuve en un fracatán de vistas públicas
Y a tal punto que no podría ni darle un número exacto de cuántas fueron del número que fue. Y algunas de ellas eran aburridas, algunas eran entretenidas, algunas eran enaltecedoras, otras embrutecían y en otras, por varias razones, los ánimos se cargaban. Y yo no soy el primero y no fui el último, como estamos viendo hoy, de jefes de agencia que en algún momento en esos intercambios álgidos perdieron la tabla. Yo tuve, por ejemplo, les hago el cuento, hubo una vista cuando se estaba revisando el proyecto para enmendar o remover lo que se conoce como la Ley 80 o la Ley de Despido Injustificado. Y no obstante que estábamos en mayoría en la legislatura, entiéndase el PNP, el representante Rodríguez Aguiló, que no favorecía la medida y que cuando zumba sus críticas, él no aguanta, no obstante que lo hace de cierta manera muy, muy elegante y eso, pero el hombre da duro. Y estaba el ex secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, este servidor y otro en el panel. Y después de varias horas de intercambio álgido, se suelta un chiste y yo me empiezo a reír y tengo que admitirlo, no fue la manera más elegante de atender el asunto, pero yo me llevé un videíto del representante Luis Vega Ramos mofándose de mí y lo cogí con cierto desdén porque no fue de los mejores momentos en mi carrera definitivamente. Así que también les recuerdo cuando, por ejemplo, el ex secretario de Justicia y panelista aquí en La Mirilla, Tony Zagaldía, estuvo también con Luis Vega Ramos un intercambio álgido, le grita el comentario, usted es un pichón de abogado. Eso también Tony tuvo que hasta cierto punto defenderse porque había sido un momento donde uno pierde la paciencia y pecar, y nadie es perfecto, nadie bate a mil, todos somos humanos y de vez en cuando metemos las patas, ¿verdad? Especialmente cuando está en público y a todo color. Pero hay algo que me gustaría por lo menos ilustrarle al secretario de Justicia y los demás dentro de la administración del primer ejecutivo, el gobernador Pedro Pierluisi. Creo que ellos lo saben, pero no hay por qué no repetirlo, especialmente cuando tengo un micrófono delante. Primero, yo no creo que el secretario de Justicia va a renunciar, yo no creo que debe renunciar. Por razones puramente estratégicas, políticamente hablando, con quién diantre lo vamos a sustituir, que sea confirmable y que al fin y al cabo no termine siendo una quinta columna a favor del Partido Popular. Domingo Emanueli fue confirmado el secretario de Justicia, pero ahora mismo no tenemos un muy buen sustituto con el cual en teoría reemplazarlo, porque simple y sencillamente nunca va a ser confirmado. Mira el calvario que la legislatura popular le ha hecho pasar a un sinnúmero de profesionales y de nombramientos judiciales y fiscales a personas que no son ni conocidos en público. Y imagínense a un puesto tan importante como el secretario de Justicia si fuera a salir fruto de una controversia como esta. Pero, no obstante esa realidad táctica, estratégica, política, el secretario tiene que estar consciente de lo siguiente. Ser conservador en Puerto Rico y en los Estados Unidos no es malo y no es ilegal. Tener posturas acerca del aborto que no estén en línea con el mainstream liberal no es malo y no es ilegal. Tener visiones cristianas o musulmanes o judías y permitir que como un aspecto crucial de tu vida personal eso informe tu ética en tu discurso público y en tu toma de decisiones políticas, eso tampoco es malo y adivinen qué, tampoco es ilegal. Aquí al final, aquí mucha gente trata siempre de encuadernar estos temas por su naturaleza, yo creo que obviamente provocadora, su naturaleza controversial. Tratan de encajar la discusión de estos temas con palabras agitadoras, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está pro los derechos al aborto, usted es pro lo que dicen en inglés el pro-choice, usted siempre va a decir de que este tema es puramente un asunto de los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo y de sus derechos reproductivos y que más nadie, mucho menos alguien que no tenga útero,
puede comentar sobre ello. Y si usted es del lado pro vida, antiaborto, es muy posible que en público o en privado en algún momento usted ha dicho, esto al final del día es que los liberales o los pro-choice o lo que sea, lo que quieren es tener el derecho de matar a un bebé. Y en este tipo, y de hecho, el expresidente del Partido Popular dijo eso en blanco y negro, que era un asunto de asesinato contra un bebé, cuando alguien hablaba de este asunto. Pero miren, vamos a resumirlo de la manera más fría posible. Cuando una persona está argumentando que está a favor de que una mujer pueda escoger abortar un feto, una criatura, lo que usted le quiera decir, escoja la palabra de un bebé, lo que usted quiera decirle, lo que está diciendo es, ese bebé, esa criatura, ese feto, lo que sea, está dentro de mi cuerpo, surge de mi cuerpo, se nutre de mi cuerpo, tiene unos efectos en mi día a día, hoy, mañana y después del parto, requiere una responsabilidad y unas cargas, y yo como mujer debo tener la total y plena autonomía, hasta cierto punto, de poder escoger si yo como mujer quiero atravesar ese proceso, si yo como mujer quiero asumir esas responsabilidades, porque al final del día, ese bebé, esa criatura, ese feto, en este momento, antes que salga de mí, es parte de mí. Y yo tengo que poder tener esa autonomía, de lo contrario no puedo vivir en equidad en un mundo moderno, ¿verdad? El lado conservador escucha eso, el lado pro vida, y dice, tienes toda la razón, pero en algún momento en ese proceso, sea al inicio, sea en el instante de la concepción o sea después, esa criatura es vida humana. Y como es vida humana, la conversación que tú crees que está pasando solamente entre tú y tu doctor, ahora incluye un tercero. Y nosotros como sociedad entendemos que ese tercero, que no tiene la capacidad de hablar por sí mismo o de expresar su voluntad o no voluntad de existir, como mamífero bípedo consciente de su propio ser que anda sobre la planeta Tierra, el tercer planeta en nuestro sistema solar, entonces la sociedad tiene que intervenir y defender sus intereses, no obstante que por 9 meses geográficamente está dentro de ti. Estos son debates que van a la médula de lo que es la vida humana. Son debates que sobrepasan y trascienden el estatus, la economía. Son asuntos que, no obstante nuestro ordenamiento, sea el sistema medieval, el sistema liberal, o sea el futuro cuando la inteligencia artificial gobierna el universo con robots, han existido y van a existir. Y hay un sinnúmero de personas en esta isla que tienen esa visión conservadora o pro vida en el debate. Ellos no están poniendo bombas en ningún lado. Ellos no están interrumpiendo la entrada a oficinas gubernamentales. Ellos se han organizado para, a través del proceso democrático, insertar en el aparato público personas que abogan y que defienden esa postura, ¿verdad? Entonces, si ellos están llevando a cabo el proceso por ley, que implica ser electo, presentar un proyecto de ley, discutir ese proyecto de ley, tratar de buscar algún nivel de apoyo, recibir el insumo de personas pro y en contra de la medida, parece mentira que un secretario de justicia, cuya única visión debe ser la fidelidad a la ley, entre en el debate utilizando terminología que niega cualquier buena fe a esas partes y que solamente trata de reducir el asunto de mala fe a que esto es un plan secreto del mundo machista, del patriarcado, de someter a las mujeres, ponerle un cinturón de castidad y ponerle un casco blanco en la cabeza para que no se le vea su rostro. Es una ridiculez. Y fue el producto, no de una opinión personal, es el producto de prejuicio, ¿verdad? Porque yo dudo mucho que el secretario hubiese apreciado que la senadora, cuando hiciera esos argumentos, se parara y le gritara en la cara que lo que él quería era matar bebés, ¿verdad? Yo creo que
más allá de buscar cómo colgar a alguien del árbol, en un momento de esto creo que es una oportunidad para entender que ambos lados del debate pueden tener posiciones de buena fe, pero al ser necesariamente un asunto controversial, eventualmente uno va a prevalecer sobre el otro. Y la razón de ser de todo nuestro sistema democrático, la razón de ser de tener una maldita legislatura, es que estos asuntos controversiales se debatan con palabras y no a los puños. Porque como me enseñó mi abuelo, las galletas no se ofrecen, se regalan, ¿verdad? Así que del punto de vista discursivo, esa es la manera que yo lo veo. Y yo sé que hay mucho. Y ahora, del punto de vista político, ojo, porque la senadora, que dicho sea de paso, es mi amiga, quiero dejar eso claro, haya podido sacar un buen video, un buen momento para subrayar su discurso, eso no significa que el Partido Nuevo Progresista tiene que cargarle las maletas a Proyecto Dignidad. Lo apropiado es que se vea el asunto, se recapacite y se tomen medidas afirmativas para poder comunicarle a esa población conservadora provida, que es sustancial, señores. Yo sé que a mucha gente en el área metro le gusta soñar de que ellos viven en San Francisco o en Barcelona o en Nueva York o en una ciudad ultraliberal. Eso no es así. Puerto Rico 100 por 35 tiene una población sustancialmente conservadora en sus pensamientos y en su vivir. Pero esa gente pues merece ciertas diligencias que expresen que lo que dijo el secretario de Manuel y pues es un asunto personal, él lo está trabajando, él no va a caer en ese asunto de nuevo. Fue un momento donde pues el buen juicio se dejó llevar por la calidad del momento, como nos pasa a todos nosotros, el solamente humano, y movernos hacia adelante. El error sería tratar de actuar como está actuando incluso la oposición del PNP ahora mismo, que lo están galardonando, que lo están... vi un meme en internet que hablaba de él como el Dark Mingo, porque ese es el moto que le ponen a Joe Biden, el Dark Brandon, ¿verdad? Porque al final del día, eso es cargarle la maleta al otro. Y nuestro objetivo político, por lo menos en el PNP, del cual yo soy parte, no es entregarle una cabeza a la oposición. Nuestro objetivo es ganar elecciones y después implementar una agenda mediante la gobernanza. Pero eso va a requerir algún gesto de buena fe a esa parte sustancial de la población que activamente vota y se expresa y pone su dinero donde pone donde pone su dinero, donde también pone sus opiniones y proveerle algún tipo de tributo para que puedan sentir que no han sido totalmente negados. En otras noticias, les mencioné que el líder, y esto es una noticia que solamente vi reseñada en Noticel, pero yo creo que es crucial que veamos la diferencia de cómo se atienden algunas cosas a nivel federal y cómo aquí en Puerto Rico seguimos sujetos a una anarcotiranía. El 6 de enero, el 6 de enero del 2021, que fue un día horrible en la historia democrática de los Estados Unidos, cuando un sinnúmero de protestantes irrumpieron en el Congreso de los Estados Unidos y llevaron actos de vandalismo. Incluso una mujer, una de las protestantes fue baleada y murió, y varios guardias de seguridad y varios protestantes o fueron heridos o también murieron en el altercado. Uno de los aparentes organizadores de ese evento y de ese revolú que ocurrió era un señor que se llama Stuart Rhodes. Y él era el líder de una organización que se llama los Oath Keepers. Él fue condenado a 18 años de prisión por conspiración sediciosa por su rol en organizar el evento. Incluso él ni entró al Congreso. Él se quedó afuera supervisando y mirando qué es lo que estaba pasando con todas las protestas. 18 años de cárcel federal. Porque yo no digo esto, yo no estoy haciendo esta comparación para decir que Stuart Rhodes es un hombre malo, etcétera, etcétera. Eso a mí me vale.
los eventos de ese día para mí fueron nefastos y siempre lo diré y que como dice, "Where the chips fall where they may". Pero él sufre 18 años de cárcel. Un sinnúmero de otros organizadores o protestantes de ese día han recibido también pena en la cárcel de 5, 8, incluso 10 años por haber llevado ese acto. Mientras tanto, en Puerto Rico, la mal llamada izquierda, o los que yo le digo los eternos desafectos, ya han cogido como costumbre interrumpir cuanto evento o cuanta entrada gubernamental usted se puede imaginar, interrumpir la construcción de proyectos que cuentan con permiso, amenazar en redes sociales a funcionarios públicos, a ciudadanos privados. Incluso hay uno de estos grupos diásporos que dijo que a las personas que tengan un decreto bajo ley 60, entiéndase lo que se le dicen los ley 22, hay que hacerle la vida en Puerto Rico tan incómoda que se tienen que ir, para que se tengan que ir. Yo no sé ustedes, para mí eso es una amenaza. Para mí eso es una amenaza de violencia, eso es una amenaza de persecución a una persona por ejercer sus derechos en ley. Y en Puerto Rico, nacarile. En Puerto Rico, la Federación o la Asociación de Maestros organizó una protesta cuando el caso cuando la ley en la época de Alejandro García Padilla, una ley para reformar las pensiones de los maestros, y no solamente tomaron el Capitolio, sino que le orinaron en la silla a varios representantes. O sea, hubo vandalismo. Cuando bajo la gobernación de Luis Fortuño se hizo una protesta, porque creo que se le iba a dar un premio, algún tipo de reconocimiento a un señor que se llama Julito Labatú. No solamente las protestas fueron de tal magnitud que policía de la fuerza de choque, que no son ningunos nenes chiquitos, son todos unos manganzones masivos, recibieron heridas, tuvieron que ir al hospital, le rompieron la puerta del Capitolio y nacarile. Aquí, cuando hay protestas en la Universidad de Puerto Rico, cuando hay protestas en un desarrollo privado con permiso, aquí se tiran piedras, aquí se caen a palos, aquí incluso se tira. Hay veces que entonces los guardias del lugar tienen que sacar armas para defender la tierra, que es propiedad privada. Y la respuesta de nuestro ordenamiento es acusar no al que lleva a cabo el acto, sino al que se defiende. Eso, señores, es anarcotiranía. Cuando el ordenamiento defiende a unos y entonces se le va encima al que se defiende de esos ataques. Eso no puede ser. Eso no funciona. Eso es mayor obstáculo a descolonizar nuestra mente que a descolonizarnos políticamente hablando. Porque al final del día, a lo que reacciona el gobierno federal es al orden y a mantener las cosas tranquilitas. Y mientras que esto aquí sea un basurero prendido en fuego, confíen que no va a llegar nada. Y cuidado que llegan los chavitos que nos dieron. Se los llamo la atención para que hagan contraste. Y no solamente tenemos que pensar ahora en Stuart Rhodes en Washington, por lo del enero 6. Cuando aquí se dieron las protestas del 1 de mayo, en el 2017, había una de las protestantes de apellido Dro, que también fue condenada a cárcel en el Tribunal Federal por aparentemente prender algo en fuego dentro o cerca de un banco popular. Años de cárcel, señores. Años de cárcel. Mientras tanto, si ella hiciera lo mismo en una oficina gubernamental de Puerto Rico, con toda probabilidad la llevaban al tribunal y después la encontraban no causa. Esa es la anarcotiranía que tenemos en nuestro ordenamiento. Y más allá de hablar de que si el FEI, que si hablar que si los jueces, que si el Partido Popular, ese es el problema principal en Puerto Rico y hasta que no se resuelva, señores, no mejoran muchas cosas. Bueno, y en esa línea,
nos vamos a la pausa y cuando volvamos seguimos con los otros temas junto a nuestro panel con Feldio Ocasio y con Aurelio Arbelí. Aquí a la mirilla 2.0 en Noti1. Yo sé que estaban quizás esperando la voz de Luis David Colón, pero el muchacho anda de vacaciones y yo soy Cristian Sobrino, edición La Trinchera, cubriendo de bateador emergente, y ya aquí a las 12:35 me acompañan Ferdinand Ocasio y Aurelio Arbelí como parte del panel. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Buenas tardes a ti, Cristian, Alberio, y a la audiencia que siempre sintoniza el programa de La Mirilla. Saludos, Cristian, y a todo el público de Noti1 630. Encantado de estar aquí nuevamente. Feliz viernes para todos. Un weekendcito largo de Memorial Day, así que... Viernes Guayabera, señores. Miren, yo ando en polo, pero está bien. Si lo tienes que reformar. Tengo que reformarme, está bien. Los dos Guayabera solamente los para 12 eventos importantes. Todos los días son importantes y todos los días son obsequios del Señor. Así que pónganse la guayabera todos los días. Anyway, mira, hay un tema que quiero tocar con ustedes, que es el asunto de Mariana Nogales, pero antes de eso me gustaría escuchar el insumo de ambos. Empezamos contigo, Ferdinand, y después con Aurelio, de lo que estaba discutiendo anteriormente sobre el asunto de las expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Seguro. Y de lo que yo declaro que es la anarcotiranía en Puerto Rico. Mira, Cristian, la realidad es que solamente Domingo, todo jefe de agencia tiene que tener conciencia de que cuando se expresa, aun cuando se expresa dentro del contorno de lo que es el expertise de la agencia que maneja, está hablando a nombre del gobernador, que es su jefe, y más importante aún, está hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, que fue con su voto los que pusieron a su jefe allí. Por tanto, independientemente de lo que sean los criterios o la opinión personal que tenga sobre un tema en particular o sobre personas en particular, en este caso las expresiones se dan en un intercambio que tiene con una senadora en el proceso de la discusión de una medida legislativa. Eso tiene que echarlo a un lado y no impactar negativamente como lamentablemente hizo lo que es la imagen del gobernador y la política pública que este gobierno persigue. Ciertamente tiene derecho a tener su opinión, nadie va a pero que se la quede callada, eso es lo que pero la realidad es que porque aquí tenemos que tener algo presente, y esta mañana lo escuchaba en el programa de Ramón hablaba de este aspecto en particular. No le habló solamente al Proyecto Dignidad y a las personas que votan o pertenecen a ese movimiento. La realidad es que le habló a los PNP conservadores también, a la mayoría del electorado número uno y a la mayoría del electorado PNP, porque aquí, por la razón que sea, se le ha nublado la mente a algunos en pensar que la mayoría de los electores en Puerto Rico, o que hay una fortaleza en los electores de Puerto Rico con estas que no son conservadores. Y mira, de que los hay, los hay. Bueno, tenemos aquí a Aurelio, que es un demócrata liberal degenerado, casi. Valga la redundancia. Pero mira, Cristian, la realidad es que aún si fuera al revés, que la posición de él era fuese conservadora y los senadores que estaban ahí fuera, tienen que tener mesura, porque es que el impacto de sus expresiones va más allá de lo que significa su posición, de lo que significa lo que debe ser la posición institucional del departamento y de lo que es la función inclusive de un secretario de agencia cuando se expresa ante un senador. Aurelio. Mira, Cristian, yo creo que el secretario de Justicia fue citado a compartir su opinión como secretario de Justicia, como funcionario público. No como Domingo. No como Domingo Emanueli. Y eso, yo creo que eso es un hecho irrefutable, y creo que es importante recalcarlo, que sí, él tiene derecho a su opinión. Perdón que te interrumpa, porque esto es bien importante de entender, porque aquí a veces la prensa trata de hacerle un jueguito en la mente a los secretarios de gabinete y a los jefes de agencia, hacerlos pensar de que ellos ya, al segundo que son confirmados o son nombrados, son entes apartes al gobernador. Y en Puerto Rico hay una rama ejecutiva unitaria. Hay un gobernador, él es electo y todo el mundo parte de allí. Y eso implica que cuando usted está llevando actos oficiales, usted debe actuar como si usted, quien lo vistió por la mañana, se llama el gobernador de Puerto Rico. Y cuando usted se limpia el fundillo en el baño, quien te dio el papel para hacerlo es el gobernador de Puerto Rico. Y cuando pagas tu hipoteca, quien te dio el dinero para hacer eso fue el gobernador de Puerto Rico, porque no eres tú.
Claro, entonces en calidad de secretario de Justicia es que se le cita a él a esa vista pública para opinar sobre un proyecto que está ante la consideración de la Asamblea Legislativa, que es su deber radicar legislación para cambiar, enmendar o crear nuevas leyes en Puerto Rico. En ese sentido, yo entiendo que en un momento dado de la discusión y viendo el contexto completo, porque este no es el primer proyecto que la senadora del Proyecto de Dignidad radica para legislar sobre el cuerpo de las mujeres en Puerto Rico, sean adultas, sean menores. El punto es que este viene siendo, yo creo que el séptimo proyecto que de alguna manera u otra, Proyecto de Dignidad ha radicado ante la Asamblea Legislativa para legislar sobre el cuerpo de las mujeres. Y a cada uno de esos proyectos, el secretario de Justicia ha tenido que ir a comparecer a dar su opinión a cada uno de ellos. Quizás ese contexto, esa saturación de ir todo el tiempo a hablar sobre este tema y él siendo tan pasional como obviamente demostró ayer que es sobre el tema, pues obviamente esto se sobrecargó y obviamente se expresó como se expresó ayer. Yo entiendo que la línea es finísima, no debió hacerlo como lo hizo, pero no es menos cierto que yo estoy de acuerdo con lo que expresó. Yo creo que hay una fijación. Hay una fijación. Hay una fijación con el tema. O sea, hay una fijación. Que después la gente en radio no escucha. Sí, no, pero lo que quería traer es quizá yo lo puedo decir, y lo puede decir un legislador, y lo puede decir, pero él no podía decirlo. Él no lo debió haber dicho. Y creo que no trató. De esa manera, fíjate, tampoco es. Quizás vamos, ¿verdad? Quizás lo pudo haber dicho de una manera mucho más elegante, como que mira, a nuestro entender, si se legisla de esta manera, se está entonces entrando en lo que le dicen el slippery slope, en cuanto a los derechos individuales y las libertades ya ganadas de ciertos sectores, etcétera, etcétera. Sí. Versus decirle, usted lo que quiere es ponerle cinturones de castidad a la claro, mujer. O sea, no le tocaba a él decir y valga eso. la aclaración, yo creo que yo, Cristian Sobrino, no soy la persona más justificada para criticar la manera en que uno expresa ciertas cosas, ¿verdad? Dada mi trayectoria, tanto en público como en privado. Pero quizás por eso mismo es que lo digo. Ojo, o sea, yo entiendo perfectamente bien, mejor que muchos, las consecuencias de expresarse de una manera torpe sobre ciertas cosas. Es una línea muy fina. Miren, cambiando de tema, mira, lo dije en los titulares y es algo que a mí me tiene la cabeza volada en canto. Y es lo que ha sido hasta cierto punto, yo creo que tanto en el PNP como en el Popular como en otros sectores hemos caído en una trampa. Ahorita hablaba de la anarcotiranía, ¿verdad? El caso de Mariana Nogales. Vamos a hacer aquí están tratando de pintarnos los escuderos políticos de Victoria Ciudadana y del PIB una imagen de que aparentemente Mariana Nogales salió totalmente reivindicada y absuelta y libre en la comunidad y que hubo una prueba de alguna patraña política, cuando yo miro bien, y estamos aquí llamando, Tatito Hernández llamó que se tiene que limpiar el FEI entero, gente criticando que el FEI es obsoleto, que no pegan ninguna, que fue un papelón. Oye, señores, hay una representante que hoy se encuentra acusada con causa de 2 delitos graves, que son 2 delitos que le causaron y que le costaron a Jaime Perelló un sinnúmero de problemas judiciales que incluso llevaron a que sea... Tiene una convicción. Tiene una convicción, pero yo creo que él se declaró culpable por un menos grave, sí. Todo fue el producto de estos mismos delitos. No deja de ser convicto. Hay personas hoy en día que sufrieron cárcel por estos mismos delitos. Julia Kelleher, que estuvo 6 meses en la cárcel federal, los pasó por declararse culpable de los equivalentes federales de estos delitos. Entonces, yo quiero entender cómo es que si esta es la situación, que incluso el proceso no ha acabado, porque los fiscales especiales dijeron, vamos a subir vamos en alzada para ver si podemos declarar causa por los delitos que imputamos de evasión contributiva. Yo quiero entender cómo es que hubo un fracaso aquí del fiscal especial independiente. Mira, Félix. Quizás aquí se ha creado una falsa expectativa de lo que es el trabajo de un fiscal, un abogado, inclusive un juez, por lo que la mayoría de la gente ve en los programas de televisión, siempre lo que se proyecta en los programas. Se dice el efecto law and order. Sí, el efecto de que siempre, la gente ve a este abogado, ve como el abogado bueno, el que nunca pierde, o el fiscal que siempre el que es dramático, logra la acusación. La realidad es que nuestro ordenamiento jurídico provee, tú acabas de decir que no se ha acabado precisamente porque
los fiscales especiales independientes todavía tienen la oportunidad de presentar este caso en alzada y que lo vea otro juez que determine si en efecto hay causa o no para arresto contra la señora Nogales. Los jueces se equivocan todos los días. Por eso tenemos un tribunal de apelaciones y un tribunal supremo. Y los abogados nos Y los abogados nos equivocamos todos los días. Y digo nos equivocamos porque nos pasa a todos. Y los fiscales también. Pero el hecho de que un fiscal se haya equivocado quizás en la manera de presentar la prueba, no significa que la prueba no está allí o que el delito no se cometió. Es que hay otro asunto también que de verdad no da el tiempo aquí para discutirlo. Pero aquí se han convertido las vistas de regla 6 básicamente en juicio. Y eso siempre y cuando tengas a favor tuyo cierto apoyo mediático y también, y sin contar el privilegio de tener la batería de abogados, la batería nuclear de abogados que tenía Mariana Nogales, que no son baratos, dicho sea de paso, son muy costosos. Y yo no creo que esos abogados sean comunistas y socialistas como los del Movimiento Victoria Ciudadana, que hayan dado los servicios de gratis. Un caso como este, tener al licenciado Tonito Andreu de tu lado, te cuesta lo mismo que comprar una casa. Eso es así. Para que tenga para que tengan idea. Que esté en la calle, un carro y una casa de 3 cuartos con 2 baños y medio. Eso es lo que cuesta tener a Tonito Andreu de tu lado. Pero en ese sentido, ciertamente todos los acusados tienen unos derechos, Cristian, pero también la sala, ¿verdad?, la tiene que controlar el juez. Claro. Y me parece, por lo menos yo no soy criminalista, no pretendo serlo y no voy a entrar en el análisis del proceso criminal allí, pero me parece, como todo ciudadano de a pie en el aspecto criminal, que lo que surgió allí realmente parecía más un juicio a su fondo. Y no creo que el propósito de la creación de una vista de regla 6 sea ello, y me parecería que el ordenamiento jurídico tiene que ser un poco más estricto en la manera en que se manejan este tipo de vistas. Aurelio. Yo creo que lo que motiva a ciertos sectores y a Victoria Ciudadana a cantar victoria con este caso de Mariana Nogales es que por mucho tiempo el argumento fuerte en contra de Mariana Nogales en este caso era la situación contributiva, la situación de la evasión, y eso no se pudo probar en la regla 6, que el FEI va a ir en alzada porque entienden que sí tenían la evidencia y la prueba. Bueno, definitivamente hay que darle espacio a que se puedan dar esos procesos, pero de ahí es que se están amarrando para cantar una victoria, porque el caso más grande que era el de evasión no se pudo probar hasta el momento. Ahora, esto quizá los posiciona a ellos con una victoria moral, jurídicamente hablando, pero políticamente tienen un problema serio. Sí. Porque esa regla 6... Bueno, ella sí tiene un problema penal, pero... Ajá. Claro, pero dentro del proceso de esa regla 6, que todos la pudimos ver, allí desfiló cómo Mariana Nogales utilizó y su madre diferentes empresas para la compraventa de propiedades, para alquileres a corto, mediano, largo plazo. Hicieron billetes por un tubo y 7 llaves cuando ellos políticamente se han posicionado en contra del capital, en contra del alquiler y compra de propiedades, en contra de que vengan personas a Puerto Rico, extranjeros, ciudadanos americanos, puertorriqueños, anglosajones, europeos, de cualquier parte del mundo, a venir a adquirir y a comprar propiedades y a alojarse aquí en Puerto Rico, mientras ellos por el lado lo hacen feliz y silvestre y se han acogido inclusive hasta en acomodos contributivos y han radicado todo y han hecho contratos de usufructo. Ellos han utilizado todas las avenidas posibles y legales. Que aparecen de todos legales, todas, oye, ilegales. O sea, legalmente lo han hecho. Aquí nadie como todo el mundo, tienen, claro, pero es ahí donde quiero llegar. O sea, ellos públicamente se posicionan en contra de todo esto. Todo esto ellos lo llaman subterfugios legales, pero ellos se abrazan esos subterfugios para ellos levantar su propio capital. Entonces, es ahí donde yo veo el problema mayúsculo que tienen como partido, porque se están comportando como todo un séquito de camaleones que se posicionan sobre una idea simplemente para ganar adeptos, aunque no crean tan siquiera en esa idea. Mariana Nogales ha salido más capitalista que muchos capitalistas aquí en Puerto Rico y se demostró en esa vista. Y esa es la hipocresía que hay que señalar. ¿Que ella tiene derecho a tener propiedades? Claro que sí. Yo tengo derecho a criticarla por su hipocresía. Claro que sí. Mira, yo creo que, Aurelio, has dado en el punto, por lo menos el mío. Yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que la primera vez que surgió este tema, o esta controversia, cuando Normando Valentín en este canal
que es de donde surge todo el asunto, Aquí en Noti1, ¿verdad? Con Normando por la mañana. Yo, desde ese día, que eso fue ya hace cuánto, Casi 2 años. casi 2 años para allá, yo, Cristian Sobrino, este que te di, ¿verdad? Decía, miren señores, yo no creo que veo un delito. Yo creo que yo veo los traspiés de una trust fund baby, de una bebé de cuna dorada, que está tan acostumbrada a ese privilegio que la mamá le pone un papel al frente, ella filma y sigue por ahí, te aviso cuando lleguen tus chavitos, nena, ¿verdad? Porque eso lo he visto yo por todos lados, en mi práctica corporativa y con otras amistades que han tenido mucha mejor suerte que yo. Pero ese era mi punto. Yo nunca, Cristian Sobrino, nunca, ustedes no van a buscar un lugar donde yo diga, ella tiene que ir preso, soy ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, la manera que defendieron el asunto contributivo a mí me levantó bandera. Pero, si no se encontró causa, no se encontró causa. Pero aquí hay 2 cosas que quedaron manifiesto y ustedes lo dijeron bien. Uno, el proceso no se ha acabado y ella está acusada con causa de 2 delitos graves, que no son ninguna bobería, señores. Segundo, que hoy en día transita por la calle, no porque es buena, sino porque pagó una fianza, ¿verdad? Tuvo que ir a sacarse una foto, una ficha y toda la vaina. Entonces, simultáneamente se reveló lo que decía Aurelio, una hipocresía de discurso dentro, no solamente de ella como individuo, sino de ese movimiento en su totalidad. El movimiento Victoria Ciudadana, ellos viven un socialismo de champán y de caviar. Porque mientras ese mismo movimiento junto al PIB montan protestas en todos los desarrollos similares al de Palmas del Mar, incluso los que tienen permiso, incluso llevan a que tiren piedra y hagan confrontaciones violentas donde a la gente le pegan tiros. Ella está en los deliciosos y exquisitos brunches del domingo en Palmas del Mar ayudando a su mamá a cerrar más cierres de hipoteca, y ganarse los chavitos, el dinero. Esa es la hipocresía que yo creo que tiene todo el impacto político, pero yo no he visto a nadie resaltar esa parte ahora. No, mira, aquí en el programa hemos discutido anteriormente, Cristian, que los números que obtuvo el movimiento en las pasadas elecciones, y digo, el movimiento... Oye, perdona, y tener chavo es bueno. No, pero no lo escondas para después decirle a otro que no los pueda tener. Yo no voy a criticar, y lo dije, su negocio es un negocio lícito, yo no voy a criticar eso, pero sobre ese negocio ya mismo. Pero hemos dicho que el movimiento realmente no va a tener el mismo impacto en las próximas elecciones que tuvo en las elecciones pasadas. Primero porque la candidata que le trajo mayores votos no va a estar, que es Alessandra Lúgaro, no va a ser su candidata a la gobernación. Segundo, que la realidad es que situaciones como la de Nogales, que no es que si cometió o no cometió delito, al final del día puede salir bien, inclusive de los 2 cargos que le quedan. Pero la realidad es que el pueblo ha podido ver la hipocresía del mensaje que han llevado, del discurso antirricos, anticapitalismo y demás, cuando el liderato de ese partido vive de eso. Cristian, o sea, aquí estamos hablando, no es que lo avalan, no, es que directamente viven de las virtudes del capitalismo, y más importante aún, y esto, ¿verdad? Es que pretenden que los demás no lo hagan. O sea, y aquí dicen, que siempre está en lo del comunismo de Cuba y Venezuela. Así que ha funcionado allí. Un grupito del liderato del Partido Comunista en el poder viven como reyes y el resto del pueblo vive en la miseria. Y precisamente ese es el modelo que la gente en Puerto Rico no quiere implantar. Por eso es que yo pienso que independientemente tengan éxito o no en la defensa de su caso criminal, la realidad es que el daño para el movimiento ya está hecho. Claro. No, y de hecho, recuerdo vamos a mantenerlo corto para después vamos para la pausa. Sí, no, recuerdo la entrevista de Normando cuando ella dice, cuando Normando le confronta, le dice, pero sus propiedades están en zona marítimo terrestre. Ella dice, ay, sí, pero yo no puedo hacer nada, eso está ahí. Así es bien fácil, así cualquiera. Vamos a prohibir todas las demás menos las mías. Seguro. Claro. Bueno, nos vamos para la pausa y cuando regresemos discutimos el resto de las noticias. Regreso aquí en La Mirilla 2.0 por Noti1. Yo soy Cristian Sobrino del podcast La Trinchera, haciéndole las muy merecidas vacaciones a nuestro querido papá Luis Dávila Colón. Estoy aquí con Ferdinand Ocasio y con Aurelio
Aurelio, ¿cómo es que se dice tu apellido bien? A Helvis. A Helvis. Aurelio Pues, mala mía, a Helvis. Tranquilo. ¿Quién te manda a tener un apellido raro? ¿Qué hay que hacer? Mira, para cerrar un poco el tema que estábamos discutiendo antes de la pausa, está obviamente el asunto de Mariano Nogales en cuanto al proceso judicial y después el asunto político, lo discutimos, o sea, we beat that dead horse. Pero hoy en El Vocero y en varios medios sale a reducir que Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, exige la renuncia de todos los integrantes del panel del fiscal especial independiente. El representante Héctor Ferrer, hijo, nuevamente dio un tour argumentando las virtudes y lo tremendo que es su proyecto para eliminar el FEI, la oficina gubernamental, etcétera, etcétera, para crear una super agencia que de casualidad ellos van a nombrar. ¿Qué ustedes creen de esto? Cada vez que tenemos un caso controversial, siempre me sorprende cómo aparecen estos usual suspects pidiendo la eliminación del FEI y pues escondiendo ciertos puntos de cómo esto le conviene a ellos políticamente. Mira, Ferdi. Cristian, lo primero es que a mí me sorprendió que debido a que si algún partido se afecta por la presencia del Movimiento de Victoria Ciudadana del Partido Popular, que Tatito hiciera esas expresiones hoy y un compañero abogado me dice, bueno, que recuérdate que ellos tienen al alcalde de Mayagüez en el FEI, tienen al alcalde de Arecibo en el FEI, tienen al alcalde de Ponce en el FEI. O sea, cuando tú vienes a ver, pues hermano, pues toman como un mal necesario el caso de Nogales, pero dicen, mira, vamos a aprovechar, porque la realidad es... Porque el FEI nos va a limpiar no, aquí. y dicho sea de paso, o sea, son 3 alcaldías importantes, cabeceras de distrito, y en el caso particular de Mayagüez, una alcaldía que nunca ha perdido el Partido Popular, Ponce, que es importante para ellos, no solo para el municipio, sino también para el distrito senatorial, igual con Arecibo. Así que cuando me traen eso a la atención, yo digo, caramba, Es verdad. ahora hace sentido, Ahora tiene sentido. que el Media Tour de pedir que se elimine el FEI, porque es que podemos tener diferencias de cómo se debe montar el muñequito del FEI y cómo la estructura debe existir. Y quizás pudiéramos llegar en algún momento a algún arreglo de todo el mundo de cómo debe manejarse esa oficina. Pero eliminarla porque perdieron un caso, no, ya habíamos hablado ahorita. La realidad es que los abogados pierden. Y es que no han perdido el caso, encontraron causa. Aparte de eso, pero vamos a partir de lo peor, que lo perdieran. La realidad es que eso pasa todos los días en los tribunales, y se equivocan los jueces, se equivocan los fiscales, se equivocan los abogados. Yo creo que definitivamente el motivo ulterior, me quedé convencido que ciertamente es estos casos sobre los alcaldes poderosos del Partido Popular que tienen un FEI detrás. Aurelio. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Ferdi. Yo creo que obviamente es un intento de Tatito Hernández de adelantar la agenda política y el proyecto que tienen de desmantelar todo el andamiaje de justicia actual para crear una oficina nueva, anticorrupción, donde van a ellos a nombrar ahí a todo su séquito a la medida como ellos lo quieren, teniendo investigaciones ya por parte del FEI y acusaciones formales ya por parte del FEI a diferentes alcaldes del Partido Popular, cuyos procesos de juicio están todavía activos y las investigaciones están activas. Ya aquí obviamente hablamos del caso de Mariano Nogales y cómo entendemos que el FEI quizá no hizo el mejor papel o el mejor desempeño, o quizá no trabajó las cosas que tenía que traer en esa vista de regla 6, pero no es menos cierto que hay una causa en dos delitos graves, que la representante está fichada, que tiene que ir ahora a una vista preliminar y que como quiera el FEI continúa el proceso de ir en alzada por los otros casos que la juez no le dio paso. O sea, que definitivamente más allá, y podemos tener, ¿verdad?, y diferir de la opinión que tenemos en cuanto a la existencia del FEI, pero habiendo unas investigaciones y unos casos en curso, desde la posición de la presidencia de la Cámara, lanzar una expresión de esa forma,
contra estos casos activos y sabiendo lo que está pasando, pues definitivamente Mira, está totalmente fuera de sí. Y hay que ser, yo creo que todo lo que están escuchando el programa y todo el público en general tiene que saber ser lectores sagaces de los discursos políticos que llevan a ciertas partes. Y hay que entender la historia de las cosas, ¿verdad? Yo no creo que es casualidad que se pide que el Partido Popular esté tan empeñado en la eliminación del FEI, cuando el Partido Popular pues siente que no tiene control del FEI para poder llevar a cabo su agenda de persecución, y nadie se llama engaño. Las persecuciones ideológicas y políticas más agresivas y efectivas que ha tenido Puerto Rico en su historia no la hizo ni el gobierno federal, la hizo el Partido Popular Democrático desde que se fundó hasta recientemente, ¿verdad? Incluso cuando se crea el FEI, esta idea de traer ex jueces, ojo, ¿de qué partido estaban afiliados la mayoría de los ex jueces en ese momento en Puerto Rico? Eran todos casi en su vasta mayoría del Partido Popular, porque por casi 30 años aquí no se nombraba un juez que no fuera popular. El Tribunal Supremo no vino a cambiar hasta otros días. Así que ojo con estos llamados que no tienen nada que ver con la eficiencia o con alguna área de oportunidad de una agencia, sino que tienen que ver con control político, porque algunos jefes en el Partido Popular todavía sueñan con volver a esa época de hegemonía política donde ellos podían ser señores, maestros y lords de todo lo que estaba pasando en la isla. Mira, vamos a cambiar de tema ahora porque creo que tumbamos esto. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció esta semana, Aurelio, sonríe por lo menos, no te pongas tan deprimido. Nuestro próximo y seguro presidente. Ron DeSantis oficializó su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Lo hizo de una manera que ha sido un poquito controversial. La manera que lo anunció oficialmente fue en un Twitter Space con Elon Musk, que fue el Twitter Space más concurrido en la historia de Twitter, y a tal nivel que causó que se colapsara el sistema, lo cual mucha gente pues se ha estado riendo de ese asunto. Pero DeSantis sale con, yo creo que 2 balas iniciales. La primera, su ataque agresivo sin tregua a lo que le dicen la agenda woke en Estados Unidos. Y segundo, críticas soslayadas al presidente Trump, donde DeSantis sencillamente dice, el presidente Trump es un gran líder, tenía una gran visión, pero él no tiene la capacidad de implementarla y yo sí. Miren lo que hice en Florida, lo puedo hacer en todo Estados Unidos. ¿Cómo ustedes ven esta candidatura y cómo ustedes lo ven midiéndose ante un Donald Trump en las primarias republicanas? Mira, Ferdi, compañero de Elefante. Y lo primero que digo, y bueno, ya hice mi comentario, yo pienso que Ron DeSantis va a ser el próximo y seguro presidente de nuestra nación. Pero más importante que eso, analizando los dos puntos que trae, yo primero voy a hablar del punto sobre la primaria con Trump. Okay. Yo creo que las oportunidades de DeSantis como candidato a la presidencia están en la medida que Trump no sea candidato en las primarias. La realidad es que a pesar de todo lo que ha ocurrido con Trump, no solamente durante su presidencia, sino posterior a su derrota del 2020, él tiene una base fuerte dentro del Partido Republicano y para los que no están familiarizados con la política a nivel nacional, yo lo compararía en Puerto Rico con el poder que tenían los Hernández Colón con los populares y los Rosselló con los PNP. O sea, la marca se identifica con esos candidatos. El partido, la gente los identifica con esas personas. Y yo creo que en esta coyuntura todavía Trump tiene una fuerza grande en el partido. Lo que pasa es que yo pienso que Trump no va a poder aspirar. ¿Por qué? Bueno, primero que tiene muchos cargos encima. Las investigaciones que todavía no han culminado, y llega el punto que aun cuando no se le encuentre causa o no termine siendo encausado por ninguno de ellos, la realidad es que en términos de percepción la gente se cansa de que inclusive de tu controversia, de tu controversia, incluyendo los tuyos, y me recuerda un poco de Rosselló en el 2008.
Definitivamente. Por eso ahorita usé el ejemplo de los Hernández Colón y los Rosselló. Más aplica, como tú acabas de decir, a Rosselló en la primaria de 2008, que si tú, inclusive después de la elección, preguntabas a quién querían más en los PNP entre Rosselló y Fortuño, probablemente Rosselló iba a salir mejor. Lo que pasa es que querían ganar la elección. Bueno, yo conozco muchos PNP que hablan de Pedro Rosselló como si fuera como un hombre que camina sobre el agua, y tú le preguntas, ¿en el 2008 votaste por él? Y dicen, no, yo quería ganar. No, era una cuestión, aquí está el Exhibit Day, yo fui uno de ellos. Pero mira, me parece, ¿verdad? Lo otro, naturalmente, la segunda parte, la línea política que está siguiendo DeSantis es lo mismo que identificó Trump cuando aspiró en el 2016. Hay una gruesa parte del electorado en Estados Unidos que no se identifica con la agenda de izquierda, punto. La realidad es que si fueras a contar voto por voto, Estados Unidos es más conservador que de izquierda, pero lo que ha ocurrido siempre, y nos pasó en el 2008, nos pasó en el 2012, es que si los candidatos del Partido Republicano no elevan ese sentimiento, pues se quedan en sus casas y no votan. Pero con Trump eso pasó, votaron, igual que pasó con un gran presidente que tuvimos como George W. Dejamos después la parte de la agenda, pero vamos a darle una oportunidad a nuestro seguro. residente demócrata liberal degenerado, Aurelio. Muy bien, vamos para allá. Mira, yo creo que antes Lo de degenerado es un chiste, lo otro no. Sí, mira, yo creo que Ron DeSantis tiene varios retos en estos momentos, en este anuncio de candidatura, que vienen históricamente, ¿verdad?, desde sus posturas en el pasado. Yo creo que Ron DeSantis, si ustedes lo recuerdan, comenzó como congresista y fue miembro del House Freedom Caucus. Eso fue un caucus que en aquel momento, y todavía hoy por hoy, muchos de esos líderes creen que es justo y necesario establecer recortes en el Medicare, en el Medicaid, en el Seguro Social, que esos son temas que se están tocando ahora mismo, y esos son temas que pueden perseguir a DeSantis durante ese proceso de candidatura, porque obviamente sabemos que... ¿Quién quiere que le recorten el Medicare? ¿Quién quiere que le recorten el Seguro Social? Y pueden haber 20.500 argumentaciones sobre el tema, sobre por qué sí, sobre por qué no, sobre por qué más o menos, pero estamos hablando de impactar directamente el bolsillo del contribuyente americano, and that's not gonna fly. Pero antes de todo eso, y antes de llegar a eso, el reto más grande, en mi opinión, que tiene Ron DeSantis se llama Donald Trump. Por los últimos 2 años hemos visto como Ron DeSantis en Florida, y le funcionó en Florida, ha adoptado posturas mucho más de extrema derecha, mucho más conservadoras, tratando de emular la figura y las posturas de Donald Trump. Y eso es una realidad. Pero es interesante que diga eso, porque los ataques que están viniendo de los escuderos políticos de Trump hacia DeSantis son de la izquierda. No son ataques de derecha. Le están diciendo, tú eres demasiado extremo de derecha. No, porque no lo van a mencionar, en mi opinión, porque los que están en esa extrema derecha, lo que están diciendo es, es que ya yo tengo el original, que es Donald Trump, porque yo quiero el cheap copy. Yo no quiero a Ron DeSantis, que hace 2 años se dio cuenta que quería ser presidente y por eso es que ahora quiere ser el más anti-woke de los anti-woke. O sea, él quiere ser el más maga de los magas, pero no hay nada como el original. Y yo creo que ahí es donde está el punto neurálgico. ¿Por qué cambiar de canal cuando la serie sigue estando buena? Claro, y yo creo que ahí es donde está la clave y donde está el reto de Ron DeSantis como candidato. O sea, tú quieres superar al original, pero el original está ahí. ¿Sabes? En términos de la agenda, Ferdi, DeSantis apenas gana con 41,000 votos. Y eso no es 41,000 votos en Puerto Rico, eso es 41,000 votos en freaking Florida, que parece que es un canto sustancial de nuestro mapa, ¿verdad? Fue en el 2016, ¿no? En el 2018. 18. Sí, me recuerdo ese día. Nada, le hago el cuento después. Cuando Ricardo decidió apoyar a Guillaume y a Anderson. Sí, eso fue un día oscuro para todos nosotros. Ferdi, él gana con ese estrecho margen. De ahí en adelante, él va en una agenda de la gobernación del estado agresivamente anti-woke, o yo diría de nueva derecha, etcétera, y revalida con un margen absolutamente ridículamente alto, ¿verdad? Incluso gana todo el voto de latinoamericano, incluyendo los puertorriqueños, que votaron 60-40 a favor de él. Los puertorriqueños son gente sabia. Son conservadores. Incrementa su voto a través de toda
las diferentes minorías que tradicionalmente en Florida se asociaban con el Partido Demócrata, incluso sus candidatos en diferentes counties que nunca había ganado un republicano, ganaron. Ok, ¿qué te dice eso de la agenda que él está proponiendo y se puede traducir esa agenda a nivel nacional? Bueno, yo tengo quizá una visión distinta en cuanto a que esa agenda de derecha fue lo que lo llevó a ganar en Florida y ganar aplastantemente en la Florida. La realidad es que por lo menos yo he tenido la ventaja de vivir en Florida y visito frecuentemente el estado y la diferencia de Florida antes y después del 2018 tú la notas desde que te bajas del aeropuerto. Ahora, dicho eso, me parece que él ha cogido también unas batallas que no debió haber tomado, ¿verdad? En el aspecto de cuando quería demostrar su agenda de derecha. Por ejemplo, lo de Disney. O sea, Disney no es un enemigo, independientemente Disney haya hecho unas barbaridades y haya dicho unas barbaridades. En el ojo de la gente, aún siendo republicano, no es un enemigo. O sea, entonces tú vas a coger esa batalla por el hecho de tú querer demostrar que tienes una agenda de derecha o conservadora, eso no te va a dar fuerza. Yo pienso que es lo que debió sí haber hecho, es buscar extrapolar esa obra que ha hecho en Florida, que le ha dado resultados con los electores de Florida, a inclusive los que no son electores republicanos o conservadores, y eso es el mensaje que, a mi juicio, él debería llevar a nivel de los estados. Ciertamente hay un sector del electorado que tiene que demostrarle, ¿verdad?, que tiene unas iba a decir que unas convicciones, unas cajas bien enormes, unas convicciones conservadoras fuertes, ¿verdad? Pero pues, más allá de eso, yo creo que su carta de presentación es la obra que ha hecho en Florida y eso es lo que debió haber proyectado. Aurelio, ¿tú crees que esa misma agenda y esos asuntos que refiere Ferdi le van a causar unos issues a nivel nacional cuando trate de buscar votantes fuera del estado de la Florida? Sí, estoy convencido de eso porque, ¿verdad?, Florida no es el resto de la nación. O sea, Florida no es igual al centro de la nación, al norte. Obviamente el oeste, pues obviamente es mucho más liberal, pero yo creo que no va a extrapolar y lo hemos visto, lo vimos en la última elección. Donald Trump pierde contra Joe Biden en el colegio electoral, pero a nivel del voto popular se coge una arrastrada creo que fueron casi 10 millones de votos. Y yo creo que, mira, con el tiempo las sociedades se van modernizando, se van liberalizando y se van quizás reconociendo ciertos derechos, ciertas libertades, que al final del día yo creo que todos tenemos derecho al goce y el disfrute de libertades individuales, siempre y cuando no afecta al vecino y no afecta al prójimo. Y yo creo que estamos en ese punto donde la sociedad está viendo con buenos ojos ciertos derechos, y reconociendo ciertos espacios de grupos minoritarios, y ese es el choque que estamos teniendo actualmente, y yo no creo ni en la extrema izquierda ni en la extrema derecha. Yo creo que debo poder hacer mi vida como yo quiera, siempre y cuando no afecta al prójimo, pero ni un lado se puede imponer sobre el otro, y lo que estamos viendo ahora mismo, por lo menos en el bando republicano, que son Trump y DeSantis, están en ese foco de extrema derecha, que cuando llega el momento de apelar al centro moderado, la gente va a decir, ok, no, aquí no es. Hay un elemento que no sé, obviamente yo creo que no se discute tanto o se está comenzando a discutir, pero que no con la apertura que quizás merece, y es porque pues no es un discurso para discutir con gusto. Es Joe Biden es el presidente de mayor edad que ha habido en la historia de los Estados Unidos de ganar la reelección. Va a estar ya, va a poder, cuando saliera en teoría de la presidencia, ya estaría en los 80 años. Donald Trump no se le queda atrás. La diferencia es 1 o 2 años, entiendo yo. De hecho, o sea, nosotros tenemos, o sea, la generación baby boomer va invicta, excepto por Obama, que era como un Gen X, o sea, en términos de gobernar los Estados Unidos por décadas ya, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el contraste de un DeSantis que es más joven, aunque quizás no tiene el carisma de un Trump, o incluso el carisma de un Biden, que incluso estando anciano, todavía cuando tiene esos 5 minutos de lucidez, pues la pega, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese asunto generacional va a estar sobre la mesa o no va a ser un issue? Yo no creo que sea un issue para el elector primarista, porque de nuevo, como estaba diciendo Aurelio muy bien en su última, la realidad es que aquí
los electores están escogiendo, ¿verdad? Bandos o conservadores o de izquierda. Y yo no veo que el aspecto de la edad fuera no lo fue en el 2016 ni tampoco en el 2020. O sea, no creo que eso vaya a ser un factor determinante, pero igual no lo es hoy. Quizás DeSantis encuentra la manera de poder hacerlo como un verdadero issue de campaña, porque tiene que reconocer lo que estaba diciendo Aurelio ahorita también, que el original, el MAGA original es Trump, nos guste o no. O sea, yo no soy el fanático número uno de Trump, ni lo voy a hacer, pero es mejor candidato que Biden. No, y no por lo de la edad. El problema de Biden realmente no es la edad. Trump dice que los ataques a Biden a su edad es para atacarlo a él indirectamente. Pero igual de viejo. Pero igual, sí, pero fíjate esto. El problema de Biden no es la edad. El problema de Biden, inclusive, es por su discurso no de izquierda o no conservador. Es el hecho de que ha incumplido tantas promesas a todo el mundo. Que Biden tiene también unos problemas, ni siquiera que tengan que ver con su edad o su estado mental. Sí, no, yo creo que el issue de la edad lo van a traer, como lo trajeron en el 2016. Trump lo trajo con Hillary, y en el 20 Trump lo trajo con Biden, y también la gente en su momento también lo trajo con Trump. Van a tratar de que sea un issue. No creo que sea el factor determinante, como dice Feli. Yo creo que la gente está pendiente a los issues. En dónde está parado cada cual en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la deuda, en cuanto a los derechos civiles, las libertades individuales. Lo vimos lo vimos en los midterms del 2022. Los republicanos estaban prestos para barrer en la Cámara y recuperar el Senado, y no funcionó porque los issues sociales levantaron pasiones, y los demócratas, que estaban medio alicaídos por lo que dice Ferli, que hay unas promesas de algún sector más liberal del Partido Demócrata que quizá Biden no cumplió, y estaban medio alicaídos. Ese issue social de los derechos reproductivos de la mujer activó esa base, salieron a votar y lograron detener el Red Wave y lograron retener el Senado. Si se repite algo similar en el 24, Biden debe de poder ganar la presidencia y los demócratas recuperar la Cámara. Y con eso nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, voy a hacer un comentario sobre el tema que salió en el vocero de los cambios, los chismes que hay dentro de la gerencia y los accionistas de Luma, y vamos con las noticias de la semana. Llévatelo. Yo soy Cristian Sobrino, aquí en la edición La Trinchera de La Mirilla. Estamos dándole un break a papá Luis Dávila Colón en lo que se toma un merecido descanso en este fin de semana largo y en esta semana que lleva descansando. Antes de ir a las noticias de la semana para escuchar cuál es la que nuestros panelistas piensan que es la más importante o la más que les sorprendió, quería hacer un comentario y me gustaría escuchar después de ustedes dos, Ferdi y Aurelio, su perspectiva. Mira, el vocero sacó unas noticias hoy donde indica que mis fuentes indican que, mis fuentes es la dama más requerida y más popular en todos los medios noticiosos de Puerto Rico. Que las fuentes indican que hay chisme, hay pelea, hay yoripari entre los socios de Luma, ¿verdad? Luma es un consorcio entre una compañía que se llama Quanta y otra que se llama Alco, que son los accionistas principales, y que pues no se están llevando chévere, y que puede haber algún tipo de cambio en la gerencia. Y yo solamente quiero subrayar lo siguiente. Esta noticia, que lo que está procurando es que todo el mundo se preocupe de que aquí se va a caer el sistema eléctrico porque dos altos ejecutivos en Dios sabe dónde diantre se están llevando mal, reivindica el por qué se tuvo que privatizar la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica en su fase de transmisión y distribución con Luma y en su generatriz con Genera Puerto Rico. Porque si eso fuera lo mismo, mientras que Luma, o mejor dicho, el sistema eléctrico lo administraba el gobierno, o sea, el sistema político, señores, esto sería Troya. Aquí habría gente pidiendo renuncias de directores ejecutivos, de junta de directores. Las renuncias ocurrirían de un día para otro sin ningún tipo de transición. Despido a mansalva de empleados de confianza y de carrera. Aquí se dejaría a un lado la administración del sistema. De hecho, la razón que hoy pagamos luz cara no es porque el gobierno lo hacía bien,
es porque era tanta la controversia, eran tantos los chismes, eran tantos los revoluces, que por décadas la Autoridad de Energía Eléctrica dijo, ay, yo brego con lo del combustible después, déjeme primero pelear a cuchilladas para ver quién va a llevarse la dirección ejecutiva de la agencia. Yo encuentro que en la medida que esta pelea entre ellos pues no afecte el día a día de la empresa con sus empleados regulares, pues chévere, y de hecho reivindica el modelo de privatización. Feli. Mira, coincido contigo con lo último que has señalado, en términos de que eso no debe tener ningún efecto mayor en lo que es la operación de Luma PR, pero difiero un poco contigo en el análisis anterior, porque estabas diciendo, imagínense que esto ocurra o hubiese ocurrido si el gobierno... Es que eso ocurría cada 4 años. Dentro de una cuatrenio por lo menos, varias veces. Y dentro de un cuatrenio varias veces, tú sabes. Señores, yo estuve en la Autoridad de Energía Eléctrica 1 año y medio como parte de su junta de gobierno. Yo vi 3 directores ejecutivos en 1 año y medio. Oye. Perdón, 4. Cristian, en un cuatrienio donde el ejecutivo estaba, el ejecutivo y el legislativo y la rama judicial estaban dominadas por el partido en el poder, o sea, así que ha habido peores momentos, ¿verdad? El gobierno de Aníbal y la legislatura PNP, o sea, así que, ¿verdad? Difiero contigo en esa parte, eso ya ha ocurrido y ya el pueblo lo sabes que tienes toda la razón, yo me retracto y adopto tu postura. Pero Feli. definitivamente, ¿verdad? No solamente la producción de energía, yo creo que muchos servicios que el gobierno históricamente dio en Puerto Rico, la realidad es que debieron haberse dado como en otros lugares, no voy a singularizar a nuestra nación, sino en otros lugares del mundo, se dan por compañías privadas en todo momento, claro, o sea, y claro. Eso no tiene que ver una cosa con la otra, y yo creo que, ¿verdad? Nos dimos cuenta tarde, pero qué bueno que se dieron cuenta y que se está trabajando así. Yo no creo que nos dimos, yo no creo que nos dimos cuenta tarde. Yo creo que muchos de nosotros ya sabíamos que hacía falta, pero desafortunadamente el proceso burocrático se tardó lo que se tardó y tuvo que venir Irma y María para forzar muchas de las transformaciones que están ocurriendo hoy. Mira, sobre esta noticia y también la noticia que surgió donde aparentemente Genera, pues supuestamente tiene los empleados o no los tiene para comenzar, me recuerda mucho cuando arrancó Luma hace casi ya 2 años atrás, ¿no? Sí. Que hubo al principio... 2021. 2021, así que al principio hubo lo que nosotros le decimos en Arroyo Habichuela, growing pains, que se dan en todos estos procesos de transición. Claro, sí. Y nosotros sabemos que Puerto Rico tiene un sistema energético sumamente deficiente. Aurelio, que muchas de esas noticias también son implantadas por las uniones que quieren su matrícula entero trasladada, o sea, que no tiene nada que ver muchas veces con la operación. Correcto, ¿no? Y por ahí era básicamente también la línea como iba. Porque recuerdo que pasó en el 21, que todos los mercaderes del desastre estaban proyectando lo peor, la crisis con esta nueva transición, que si Luma no tenía el personal, y hay que ser honestos, esos primeros 3 o 4 meses de Luma fueron bien atropellados, pero ya las cosas han caído en su sitio. Yo no sé lo que es un apagón en mi casa hace ya varios meses, y yo sí recuerdo que durante el proceso de transición hubo una semana que fueron bien intensas esos apagones, pero las cosas van cayendo en su sitio y la transformación es necesaria, y en la medida en que se pueda lograr lo más rápido posible y lo más ágil posible en beneficio de los residentes de Puerto Rico, de las empresas en Puerto Rico, para continuar con este ambiente económico positivo que estamos experimentando, más allá de los fondos federales que sabemos que también están llegando. Pero estas son las transformaciones que Puerto Rico necesitaba no hoy ni ayer, hace décadas atrás. Y es parte del proceso y hay que seguir con él. La rama ejecutiva, el gobernador y su equipo, tienen que tener claro lo siguiente. Julio y agosto son los meses más importantes para la reelección del gobernador Pedro Pierluisi. Si hay una primaria, porque estamos en la primaria fría, o en lo que yo digo la no primaria, Sí. O incluso si entonces él es el candidato, que pues, al paso que va no hay más nadie, esto se la juega. En julio, Genera asume la administración de las generatrices de Puerto Rico. En julio es cuando la temperatura incrementa dramáticamente, porque estamos en el Caribe, y el calor causa que se consuma más energía. Por eso que incluso si usted ve secularmente, o sea, la factura baja en diciembre, enero, y sube en verano, ¿verdad? Porque tiene que ver con consumo. Si en julio y en agosto Genera entra en la administración de esas generatrices,
y tenemos la temperatura, los issues de la temperatura que ya casi han costado ya varios directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si no están preparados para el asunto de la temperatura, del consumo incrementado y de los posibles sabotajes que van a tratar de hacer, y que nadie se llama engaño, van a tratar de llevar a cabo sabotaje, terrorismo. ¿Cómo pasó con Luma? Como pasó con Luma, aquí va a haber un problema. Aquí va a haber un problema y eso va a tener un efecto político. Bueno, yo tengo que decirte, Cristian, que ciertamente lo que acabas de mencionar son elementos que tienen que tener presente, no solamente genera Puerto Rico, no sino genera el gobierno. No, pero no solamente genera, porque le va a tocar operarlo, pero también la autoridad, lo que va a quedar de la autoridad, ¿verdad? Y el gobierno de Puerto Rico en sí, porque ciertamente el issue de la luz es un issue importante y es un issue que va a ser determinante en las próximas elecciones. Y yo creo que si bien es cierto que todo arranca con sus interrupciones, con sus problemas y demás, Luma, por ejemplo, al principio tuvo un comienzo bastante complicado, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Pero al final del día siempre hay que mejorar. El sistema antes de que llegara la Luma ya estaba afectado, pero por lo menos en términos de servicio ha mejorado. Genera que por lo menos la transición entre Genera y la autoridad ha sido como que más, más profesional que lo que ocurrió con Luma. El tiempo para que Genera logre lo que logró Luma en estos 2 años es mucho menor. Yo te diría que no puede ser más de 6 meses, ¿verdad? Si en efecto quieren no solamente proveerle un servicio adecuado a la gente, sino mantener una buena imagen del consorcio que se les concedió. Y por otro lado, o es eso, o en términos políticos para el gobierno que se lo concedió, están fritos. Aurelio. Sí, no, creo que estoy de acuerdo. La ventana es pequeñísima. Obviamente estamos en ese periodo frío, como tú mencionaste, de qué va a pasar, qué no va a pasar. Yo creo que en agosto, a más tardar septiembre, sabremos quién será finalmente el candidato a la gobernación del partido. Todo apunta a que va a ser Pedro Pierluisi, pero obviamente el Partido Nuevo Progresista hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver qué es lo que pasa. Igual el Partido Nuevo Progresista es un partido que está acostumbrado a las primarias. Aurelio, si en Puerto Rico no existieran pistolas, el PNP se la inventaba para pegarse un tiro en el pie. Y con eso vamos al resumen de las noticias de la semana, que de hecho, tengo que decir algo. Luis Dávila Colón está de vacaciones, pero él es tan bueno que él me envió el resumen de las noticias, escrito a mano, señores, y le sacó una foto y me la envió. Este hombre no descansa, es enfermo. Por eso... Mire, estamos hablando de la semana del 20 de mayo al 26 de mayo. Oye, apenas 6 días, ¿verdad? Porque no estamos ni en el séptimo. Bueno, estamos, sí, esos 7 días. Primero, caso por evasión y perjurio de Mariana Nogales y de su señora madre, lo discutimos hoy a saciedad. Juan Dalmau cabildea en Estados Unidos a nivel federal versus un plebiscito autoejecutable. A él le gustan las consultas que no significan nada, aparentemente, porque quiere que el gobierno federal haga una consulta sin que tenga un efecto ejecutable. Tomás Rivera Schatz endosa la reelección de Pedro Pierluisi. El desempleo se mantiene en 6%. La factura de luz bajará 21% en junio, gracias al negociado de energía. Bajaron 23% los asesinatos y 4% los delitos de tipo 1 de enero a abril. Ingresos de alquileres de hoteles y de Airbnbs arriba 90%. Escucha, no vale. Educación federal y el gobernador de Puerto Rico anuncian la descentralización del Departamento de Educación. Conflicto entre Pedro Pierluisi y Tatito con el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, donde el gobernador está solicitando unos ajustes y Tatito está solicitando otro. Alcalde de Arecibo, Tito Ramírez, en guerra versus Jesús Manuel, el actual presidente del Partido Popular. El PPD busca limitar el voto adelantado. El PPD pide eliminar el FEI, lo discutimos ahorita. El PPD le da toallazo al representante Orlando Aponte en lo que fue la controversia por la orden de protección solicitada por su señora esposa, que después hay que ser claro, ella después pidió que se retirara. Ella Ella retiró la querella.
Miguel Romero reglamenta los alquileres a corto plazo y Airbnb y otras plataformas de alquileres a corto plazo solicitan que se haga una política uniforme a nivel de toda la isla. El PNP pide intervenir en el pleito por la mogolla presentada por la mal llamada alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB. Demoníaco. Economistas ven pérdida de 70,000 empleos con el plan de ajuste de autoridad eléctrica, pero no describen el efecto si no se aprueba el plan de ajuste de autoridad de energía eléctrica. Jago logra que Hertz, la compañía de alquileres de vehículos, no discrimine versus la licencia de Puerto Rico, luego de que en redes sociales se hiciera viral un video donde dos imberbes, tanto el policía como la que manejaba el counter de la tienda de Hertz, no sabían que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Señores, ese es el resumen de la semana. ¿Cuál fue su noticia favorita o cuál le sorprendió más? Ferdi. Mira, yo te tengo que decir que esta semana fueron muchas. Están chulas, ¿verdad? Están buenas. Están variadas. No, David la escogió bien. No, definitivamente. Pero mira, yo te diría a ti que a mí, para mí, de todas la favorita fue la de Juan Dalmau. Ok. Porque va un Juan poco... Dalmau, y te refieres que Juan Dalmau fue al Congreso a cabildearle en contra del plebiscito autoejecutable. Autoejecutable. Porque esto va en la misma línea de lo que hablábamos ahorita con el movimiento Victoria Ciudadana. Y es que con las acciones que han tomado en los pasados 4 años, quizás bajo una falsa expectativa de que a la luz de los resultados que obtuvieron electoralmente en el 2020, tienen licencia para hacer lo que les plazca. Licencia Corsa. Al final del día, ellos llevan 50, 60, 70 años promoviéndola a Puerto Rico, que un proceso de descolonización, hablando de un proceso de descolonización, en el caso de ellos, por la vía de la independencia. Y entonces ahora cuando hay ambiente, o por lo menos en la Cámara de Representantes Federal demostró un ambiente para establecer un proyecto que inclusive sería autoejecutable, ellos se han prestado para hacer la piedra en el camino de ese movimiento. Y eso va contra los principios de los electores de ellos. Y esas actuaciones lo que hacen es demostrar que el discurso que tienen para las gradas aquí no necesariamente es lo que ellos creen o en lo que te van a dar el día que lleguen en el poder. Lo mismo que pasa con Victoria Ciudadana. Y ciertamente lo que ha ocurrido con esta última, y podemos hablar del chat falocrático y lo que ocurrió con la muchacha aquella, lo que ha ocurrido en los pasados 3 años es que han demostrado que lo que son y que le han dejado entrever al electorado hasta dónde pueden llegar. Y por tanto, la realidad es que yo estoy convencido de que no van a tener el mismo resultado electoral de las pasadas elecciones en estas próximas elecciones. Mira, yo tengo que retar algo que dijiste, Ferdi, en eso, y te lo digo como alguien que su juventud fue independentista, ¿verdad? Así que tengo la capacidad de hablar pipiolo. ¿Conoces ya no soy no puedo conversar en él, aunque no sea un idioma autóctono ya para mí. Mira, el movimiento independentista no cree en la democracia. No creen en la democracia. Ellos no creen, y esto es parte incluso de lo que se te enseña como independentista. La democracia es una ridiculez, y ellos juran que aquí el asunto es que la estadidad está ya por default eliminado del panorama, y que ellos lo que tienen que hacer es establecer suficiente resistencia. No, ellos lo que tienen que presentar es una contraparte de una élite con los Estados Unidos, porque ellos juran que adentro de los Estados Unidos hay un grupo que manda todo, y que cuando los vea a ellos los va a reconocer. Ay, que contigo por fin puedo negociar la independencia, llevo un siglo esperando que llegue. Bueno, de hecho, Pedro Albizu Campos fue a una elección y después de eso renunció la democracia como vía de descolonización de Puerto Rico. Él entendía, si no es a las armas, no vale la pena tener la independencia, ¿verdad? Así que hay que tener claro. Creo que las acciones de Juan Dalmau son perfectamente consistentes con lo que es su visión antidemocrática en asuntos medulares como la Constitución y como el estatus. Aurelio, ¿cuál fue la noticia que más a ti te sorprendió
o te gustó de la semana? Pues mira, esta semana yo quería resaltar la que rompió la semana tempranito, el anuncio de descentralización Excelente. del Departamento de Educación. Y yo creo que esa noticia es bien importante por varios factores. Primero, que hay una ley que me parece que se aprobó en el cuadrenio En el 2018, sí. de Ricardo Rosselló, Hay que 85. ¿verdad? Viabiliza y mandata el que se comience un proceso de descentralización del Departamento de Educación. Tomó 5 años, pero finalmente aquí estamos. Lo segundo más importante es que no es solamente que el gobernador hace el anuncio, es que el departamento, el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, viene a Puerto Rico a hacer el anuncio junto con el gobernador y a establecer unos compromisos específicos para que el gobierno federal trabaje mano a mano con el Departamento de Educación local para viabilizar esa descentralización que, por lo que luce ahora mismo así, que está en pañales, todo apunta a que va a ser por lo menos algo a nivel administrativo, descentralizar un poco todo lo que tiene que ver con la administración, las compras, las requisiciones, la distribución de los recursos, para que quizás sea un proceso más ágil y que se garantice que llegue más rápido al salón de clase para impactar positivamente la vida de las niñas y los niños y de nuestros maestros del sistema público de enseñanza. Obviamente salieron ya desafortunadamente un montón de voces a levantar bandera, que eso no se puede, que tienen que contar con las uniones y con no sé qué. Vamos por partes, vamos por pasos, pero yo creo que nadie en Puerto Rico puede estar en contra de que el Departamento de Educación se descentralice. Sabemos que es un monstruo burocrático ineficiente, que hay que agarrarlo, yo no sé por dónde, pero definitivamente hay que empezar por algún sitio a comenzar a bajarle a ese monstruo burocrático para que las cosas lleguen a donde tienen que llegar, porque sabemos que no están llegando, no tienen que llegar, y es por estas barreras burocráticas y por todo este andamiaje que no permite que las cosas fluyan como tienen que fluir. Yo creo que mi única crítica al anuncio es que yo preferiría algo incluso más radical aún. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que mi única, estoy de acuerdo oye, contigo. si se puede ejecutar, bienvenido sea. Y con eso, señoras y señores, ha sido dulce, pero se nos acabó la sesión de hoy. Yo soy Cristian Sobrino, estuve haciendo las vacaciones a Luis Dávila Colón, espero que esté gozando muchísimo y nos vemos, por lo menos, vamos a continuar con la mirilla la semana que viene, pero este servidor va a estar de nuevo el viernes que viene. Pásenla bien, éxito este fin de semana y manténganse a salvo. Bye bye.